Muy bien, pues muy buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de formación sobre el uso de la biblioteca virtual. Mi nombre es Andrea Sala Jiménez, soy técnica de la biblioteca y voy a ser la encargada de realizar esta formación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues lo primero de todo vamos a ver cómo acceder a la biblioteca de forma registrada, para que así podáis acceder a todos los documentos que tenemos a vuestra disposición. Veremos también cuáles son los documentos que están disponibles en la biblioteca virtual. Y también realizaremos una serie de búsquedas. Pero antes de realizar esas búsquedas, veremos una serie de factores que pueden influir en ese procedimiento de búsqueda antes de realizar las búsquedas pertinentes en el catálogo de la biblioteca o en cualquier otro buscador. Terminada esta fase, veremos también cómo acceder a los documentos. Nos vamos a centrar sobre todo en dos tipos de documentos, que van a ser los artículos de revista científica y también los libros electrónicos. ¿Por qué nos hemos centrado más en eso? Porque quizás vayan a ser los documentos que más vayáis a consultar a lo largo de vuestra investigación, de vuestra titulación, etcétera. Veremos también una parte muy importante, cómo realizar las citas y referencias bibliográficas y la importancia que tiene el poder citar y referenciar bien vuestros trabajos, el uso ético de la información. También nos detendremos en ese punto. Os explicaré también, mostraré la herramienta de referencias bibliográficas RefWorks. Es una herramienta que tenemos en la biblioteca y que os puede ayudar mucho a realizar esas citas y referencias de forma semiautomática de una forma bastante sencilla y simple. Hablaremos también de recursos destacados de la biblioteca, es decir, bases de datos de carácter general, pero también por temática. Dependiendo de vuestra área de investigación, os recomendaré diferentes recursos para que también podáis realizar vuestras búsquedas. Y por último, visitaremos el repositorio institucional de la universidad, que se llama Reunir. Aquí están depositados todos los artículos, toda la producción científica, por así decirlo, de profesores, investigadores y también trabajos fin de estudios de antiguos alumnos, tanto de máster como de grado. Y bueno, pues también realizaremos una visita a este repositorio para que veáis todo lo que hay en él. Bien, pues comenzamos. Antes de nada, eh, hablando del servicio de ayuda de la biblioteca virtual. Siempre que tengáis una duda, que tengáis algún problema técnico para poder acceder a la biblioteca, alguna de nuestras bases de datos, em, necesitéis asesoramiento para realizar algún tipo de búsqueda, nos escribís aquí a biblioteca.virtual@unir.net con vuestro nombre, vuestra titulación y una breve descripción por el motivo del cual nos estáis escribiendo. En caso de ser algún error técnico, nos adjuntáis una captura de pantalla y así podremos resolver ese problema lo antes posible. Deciros también que tenemos una lista de difusión. Esta lista de difusión la enviamos todas las semanas a los inscritos, en la cual pues vamos enviando novedades de bases de datos que vamos adquiriendo, también formaciones que vamos realizando desde la propia biblioteca de bases de datos, de la herramienta RefWorks que os acabo de mencionar, por ejemplo, y también pues las novedades, adquisiciones de libros, de revistas, artículos destacados, etcétera. Entonces, bueno, si os queréis suscribir a esta lista de difusión, lo que tenéis que hacer es escribir a la misma dirección de correo electrónico, biblioteca.virtual@unir.net, ponéis alta en el asunto, vuestro nombre completo y la titulación en la que estéis matriculados. Por último, comentaros que también tenemos un servicio de tutoría. En este caso son conexiones virtuales en directo que realizamos con vosotros y con vosotras de lunes a jueves, y para poder asistir a ellas, para poder concertar una cita, lo único que tenéis que hacer es exponer de forma detallada en un email vuestra duda o necesidad de ayuda, la disponibilidad para que así nosotros podamos cuadrar agenda bien en el día o la hora que queráis realizar esa tutoría y bueno, pues ya la realizamos y vemos si podemos resolver esa duda. Bien, pues dicho esto, si veo que va todo bien, el audio va bien, de momento, sí, vale. Pues dicho esto, ahora sí, y si queréis, mientras que lo voy explicando, cómo accedemos a la biblioteca de forma registrada, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es ir a vuestro campus virtual, ¿de acuerdo? Os recomendamos que utilicéis el navegador Google Chrome, pero podéis utilizar cualquier otro. Vais a vuestro campus virtual y veréis en el menú
el enlace a biblioteca tal y como lo tengo aquí marcado. ¿De acuerdo? Pulsáis ahí y automáticamente ya estaréis registrados y registradas en la biblioteca virtual. ¿Cómo sabéis que lo habéis hecho de forma correcta? Porque aparecerá vuestro nombre, igual que aparece el mío, aquí en el margen superior. ¿Lo habéis hecho? Si lo podéis hacer ahora bien, si no lo podéis hacer ahora no pasa nada. Vale, perfecto. Si alguien no lo puede hacer, pues bueno, que lo intente más adelante y si tiene algún problema, pues que nos escriba el servicio de ayuda y lo vamos viendo. Bien, pues estando registrados y registradas, ¿a qué tendréis acceso ahora? A más de 100 bases de datos. Estas bases de datos son bien de carácter gratuito, pero también otras de pago. Todas estas bases de datos, ¿qué es lo que contienen? Más de 55.000 revistas con sus correspondientes artículos, más de 460.000 libros electrónicos y otro tipo de documentos, como son vídeos, ponencias, sentencias, reseñas de libros, etcétera, etcétera. Como veis, tenéis muchísima documentación para poder así realizar vuestros trabajos, vuestras investigaciones, artículos, etcétera. Entonces, sí que os recomiendo siempre que utilicéis la biblioteca, el catálogo de la biblioteca y sus bases de datos para poder consultar todo este tipo de información que tenemos a vuestra disposición. Bien, ahora, ¿cuáles son los documentos que tenéis disponibles en la biblioteca? Si estáis realizando algún temario, estáis estudiando algún temario, vais a ver que hay referencias bibliográficas como la que os estoy mostrando aquí, ¿vale? Que al final aparece la expresión disponible en la biblioteca virtual. ¿Eso qué significa? Pues que ese documento, sea libro, sea artículo de revista científica, lo tenemos disponible en la biblioteca virtual. Ahora más adelante realizaremos un ejemplo, pero la forma más fácil y rápida para poder localizarlo es simplemente tomando el título de esa referencia, lo ponéis en el catálogo y aparecerán los primeros resultados. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre si aparece la expresión que el capítulo o el documento está disponible en el aula virtual? En este caso, deberéis de ir a vuestro aula virtual, buscáis la misma referencia y veréis un enlace habilitado. Esta expresión la vais a encontrar sobre todo cuando hayáis descargado ese temario y lo estéis estudiando. Entonces, vais a vuestra aula virtual, buscáis la misma referencia y veréis habilitado ese enlace para poder consultar el documento íntegramente. ¿De acuerdo? Esas son las dos expresiones que más vais a encontrar, las más comunes. Ahora bien, yo siempre os recomiendo, voy a decir varias recomendaciones a lo largo de esta formación, eh, que independientemente pongan la expresión de disponible en la biblioteca virtual o no, busquéis el documento. ¿Por qué? Porque el catálogo de la biblioteca, el fondo documental de la biblioteca, está en continua actualización. Entonces, en el momento a lo mejor en el que ese profesor hizo el temario, hizo esa... a ver, que me llega una notificación. Vale. En el momento en el que hizo ese temario, puede que en ese momento no estaba disponible el documento en cuestión, pero a día de hoy sí. Entonces, no perdéis nada si realizáis las búsquedas pertinentes para localizar la bibliografía que tengáis en vuestro temario. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí va todo claro. Andrés, estás preguntando, ¿cómo se entra en el aula virtual en vuestro campus? Está en vuestro campus, Andrés. ¿Vale? Bien, pues continuamos entonces. Vamos a comenzar ahora con el tema de las búsquedas. Antes de realizar las búsquedas y ver los diferentes ejemplos, debemos de tener en cuenta una serie de factores antes de realizar la búsqueda propiamente dicha. Y para poder así, tenemos aquí una serie de factores, para poder así luego establecer un procedimiento de búsqueda. Eh, ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues comenzamos hablando de los tipos de fuentes de información. La información realmente que necesitamos para encontrar. Debemos de saber qué tipo de fuente vamos a consultar para así poder luego realizar nuestra búsqueda. Tenemos que saber dónde buscar en esas fuentes de información. Tenemos que saber también cómo buscar, si vamos a realizar la búsqueda por título, si vamos a realizar la búsqueda por autor, por palabra clave, por número normalizado. Ahora veremos esto de los números normalizados. Y tenemos también que saber cómo acceder al documento, si ese documento está en acceso abierto, qué opciones tengo para poder acceder a él o no. Comenzamos hablando de los tipos de fuentes de información.
Vamos a ver 4 tipos de fuentes. Comenzamos con los recursos físicos. ¿Quién me puede decir un ejemplo de recurso físico en una fuente de información? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es un recurso físico? Un libro físico, exactamente, revistas, libros impresos, efectivamente, eso es. Todo esto que me estáis diciendo, todos estos ejemplos que estáis dando, son fuentes impresas que se encuentran en lugares físicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los recursos online? Por ejemplo, todo lo que habéis dicho, libros electrónicos, revistas electrónicas, ¿vale? Bien, todo lo que está en PDF, revistas virtuales, efectivamente, tienen todo ese uso en la red, en la web, ¿vale? Ahora, también podemos ver recursos gratuitos, es decir, aquellos recursos que son gratis, pero también tenemos recursos que pueden ser de pago. Cuando me refiero a recursos gratuitos, me refiero a recursos gratuitos también, tanto físicos como virtuales. Y en el tema de los recursos de pago, lo mismo. Para poder acceder a ellos, te debes de suscribir. Me da igual que sea un recurso físico que un recurso virtual. ¿Vale? Ahí ya tenemos nuestros diferentes tipos de fuentes de información. Bien, ahora, ¿dónde podemos buscar? Podemos buscar en bibliotecas, podemos buscar en bases de datos en bibliotecas, aquí tenemos las bibliotecas físicas, virtuales, especializadas, en bases de datos tenemos las bibliotecas de acceso abierto de pago, las bases de datos especializadas o multidisciplinares. Tenemos también los buscadores, tenemos por ejemplo buscadores web como es Google, ¿vale? El buscador de buscadores, donde todo el mundo acude. Y también tenemos buscadores científicos, como por ejemplo os recomiendo Google Scholar. Recopila información con valor científico, contrastada y veraz. ¿De acuerdo? Google Académico lo recomiendo también muchísimo para poder localizar diferentes tipos de documentos. Entonces, tenedlo también en mente porque ahora también hablaremos un poquito de él. También, ¿dónde podemos buscar? En repositorios de universidades, como por ejemplo el de Reunir, que ahora también voy a hablar de él, en Recolecta, Europeana, diferentes repositorios donde autores depositan ahí sus trabajos y puedan ser consultados por la comunidad científica. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo buscamos? Bueno, pues para buscar os he señalado aquí diferentes campos para poder realizar las búsquedas en el catálogo de la biblioteca. Podemos buscar por el título del documento, realizando una búsqueda simple. Podemos también realizar una búsqueda por autor. Veremos ahora un ejemplo de búsqueda avanzada. Ahora veremos también la búsqueda por palabras clave. Aquí quiero que me echéis una mano. Y luego también podemos buscar, quizás no es muy habitual buscar por números normalizados, pero también quiero que lo veáis y quiero también que entendáis qué es esto del ISBN, que es el identificador de, por así decirlo, la identidad del libro que tiene el ISBN, el ISSN, que en este caso es el identificador de las publicaciones periódicas, y el DOI, el Digital Object Identifier, que es el identificador de todas aquellas publicaciones electrónicas. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Bien, pues me voy a ir ahora al catálogo de la biblioteca para realizar todos estos ejemplos. Comenzamos, como digo, por el de título del documento. Realizamos una búsqueda por el título del documento. Simplemente, como os he dicho antes, tomando el título del documento de esa referencia, si lo tenéis, lo buscáis, lo ponéis en el cuadro de búsqueda simple, tal y como os estoy mostrando, le damos a buscar y si ese documento lo tenemos disponible en la biblioteca virtual, aparecerá en las primeras posiciones, como es por aquí este ejemplo que os estoy poniendo, ¿de acuerdo? Buscad siempre, a ver, estas recomendaciones que os voy a decir de las diferentes búsquedas, lo podéis aplicar aquí en el catálogo de la biblioteca, por supuesto, pero también en cualquier otro catálogo, en cualquier otra base de datos que vayamos a ver a continuación o que tengáis a vuestra disposición. En cuanto a los resultados, lo que os estaba diciendo, tenéis que fijaros siempre en los primeros 10 resultados si estáis localizando un documento específico, ¿vale?
Si buscáis más allá del décimo resultado, ya os digo que va a ser un documento que no se tenga en la biblioteca en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces siempre mirad primero, quinto, décimo resultado, no busquéis más allá. ¿Cómo accedemos al documento? Ahora lo veremos más adelante. Sería simplemente pulsando en el título del resultado que nos ha lanzado el catálogo de la biblioteca, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Cómo realizamos una nueva búsqueda? Tenemos diferentes opciones para poder realizar este tipo de nuevas búsquedas. Una de ellas, os explico básicamente aquí, pulsando en la X, se borra lo que tenemos ahí en el buscador y podemos así poder realizar nuestra nueva búsqueda. También nos podemos ir aquí al enlace de nueva búsqueda, se borra todo lo que tenemos en la pantalla, ¿de acuerdo? Y podemos iniciar nuestra nueva búsqueda, o bien nos vamos a la página principal de la biblioteca, suprimimos lo que hay escrito en el cuadro de búsqueda y realizamos nuestra nueva búsqueda, ¿vale? Tan sencillo como eso. Esta opción es, para mí, creo que la más simple y la más fácil para poder localizar un documento si sabéis cuál y tenéis claro cuál tenéis que buscar, ¿vale? Nos vamos ahora a la búsqueda avanzada para hacer nuestro ejemplo de búsqueda por autor. Como veis ahora se abre un formulario mucho más completo que lo que antes teníamos. Ahora nos aparece un formulario en el cual puedo añadir diferentes campos para realizar diferentes combinaciones de campos. También podéis aquí ya directamente filtrar por lo que serían estos filtros que os aparecen aquí para poder acotar más vuestras búsquedas. ¿Vale? Tenéis diferentes opciones. Nos centramos ahora en buscar por autor. Pues estoy interesada en saber qué es lo que me puede ofrecer la biblioteca sobre un autor determinado. Bueno, pues en este caso simplemente veis aquí el menú desplegable, damos a autor, al campo de autor e introducimos el autor, en este caso autora, para poder realizar nuestra búsqueda. Introduzco los apellidos y su nombre, porque bien, ya sabréis que la mayoría de los autores firman siempre con sus dos apellidos y con su nombre. Es verdad que hay autores que tienen cierto renombre, que solamente utilizan un apellido, que entre sus dos apellidos hay un guión. Bueno, pues eso ya, según vayáis siguiendo a un autor en concreto, lo vais viendo. Por norma general, sus dos apellidos y su nombre. Le damos a buscar y ahora en los resultados me va a aparecer una relación de todos aquellos documentos que tenemos en la biblioteca, bien de la autora, que ha publicado de forma individual, pero también de forma colectiva, es decir, con otros autores. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. A ver, voy a consultar el chat un momento. Francisco Javier, estás diciendo no me carga la biblioteca. Intenta refrescar o si no, otra opción que tienes, también os lo digo a los demás, poned si tenéis algún problema que veis que no carga o que sale algún error técnico, etcétera, borrad el historial, ¿de acuerdo? Borrad las cookies, el historial y el caché de vuestro navegador y volver otra vez a intentar entrar. ¿Vale? Porque a veces por un problema de cookies hay estos problemas técnicos que parecen tan simples nos pueden fastidiar. Entonces, bueno, pues haced eso, ¿vale? Tenedlo eso también presente. Bien, vamos a continuar entonces. Hemos hecho la búsqueda por título, hemos hecho la búsqueda por autor, voy ahora a realizar la búsqueda por los números normalizados. No es muy común realizarla, pero sí que es verdad que, bueno, también es otra forma de poder buscar esos documentos. Comenzamos con el ISBN. Como os he dicho, es el identificador, la identidad, el número de identificación del libro en cuestión. Pues son esta serie de números que aparecen en todos los libros que se han publicado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues introducís todos estos números que os aparecen en los libros. Normalmente suelen aparecer en la contraportada y demás. Y introduciéndolos, pues aquí nos aparecen los libros que tienen. Es el mismo libro, nada más que nos aparece en diferentes bases de datos. Este libro lo tenemos en diferentes bases de datos y por eso aparece repetido tantas veces, ¿vale? Y luego ya aquí lo tenemos encima por capítulos, pues más. Por eso tenemos tantos resultados, pero lo normal sería que solamente apareciera un libro por ese número, que como veis es el mismo, ¿vale? Mismo año, etcétera.
Otro número identificativo, aquí lo tengo, el de las revistas electrónicas, el de las publicaciones periódicas. En este caso, se introduzco el número identificativo de la revista en cuestión, me van a aparecer todos esos números que tenemos de la revista que es esta, la de infancia y aprendizaje. ¿Vale? Aquí ya tenemos, pues, como veis, los diferentes volúmenes, los diferentes números, años, etcétera. Y por último, el último número identificativo es el DOI. El DOI, como se estaba diciendo, es el identificador único y permanente de las publicaciones electrónicas. ¿De acuerdo? Como veis, también es otro código de números. Podemos realizar la búsqueda y aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí nos aparecería el artículo en cuestión que contiene ese número DOI. No es muy común realizar las búsquedas por estos números normativos, pero bueno, estos números normalizados, pero sí que me interesa también que lo sepáis, si os aparece, si no sabéis, tenéis curiosidad por saber estos números, qué son, para qué sirven, etcétera, etcétera. Eh, Vale, voy a consultar qué está pasando en el chat. Yasmin, ingreso por la biblioteca online, pero al escribir lo que quiero buscar me aparece error. Busca, Yasmin, haz lo que he dicho de las cookies y demás, a ver si con eso puedes solucionarlo. Y si no, prueba con otro navegador. ¿De acuerdo? Cristian, estás diciendo, para acceder, ¿qué usuario y contraseña debo poner? Debes de acceder, Cristian, por el campus virtual. Yasmin, vale, otra cuestión que te pregunto, y así también puede servir para los demás. ¿Estás utilizando una red personal o una red pública? Porque a veces también ocurre que debido al cortafuegos que pueda tener esa red, no puedas acceder a la biblioteca o haya un uso limitado a ciertas páginas. Puede que también sea por eso. Pues entonces, Yasmín, puede que sea por eso, por la red. Si es la de tu trabajo, es que puede que haya algún cortafuegos ahí y no funcione. Vale, pues continuamos entonces. Ahora, quiero que me echéis una mano en esto de las palabras clave. ¿Qué es esto de las palabras clave? ¿Quién me lo puede decir? Voy a realizar ahora una búsqueda por palabras clave y, antes de nada, quiero saber si sabéis qué son las palabras clave. Eh, Vivienda social. Claro, o sea, Miriam, lo que yo quería saber era descriptores, identificadores específicos, no ejemplos. Vale, referencia a los temas a investigar, Oscar, estás diciendo. Bien, 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 bien. A eso me refería, me he explicado mal. Bien, las palabras clave, que ahora vamos a realizar una búsqueda, son esa materia o ese área que vamos a utilizar para realizar nuestras búsquedas en el catálogo de la biblioteca. Veréis. Lo primero de todo, antes de comenzar a realizar una búsqueda por palabra clave, debo de definir mi necesidad de información sobre qué es lo que quiero investigar. Hay gente que lo tiene súper claro. Una investigación específica, enseguida obtiene las palabras clave para poder realizar esa investigación, esa búsqueda, etcétera. Pero también es verdad que la mayoría de la gente, en la cual yo me incluyo, podemos comenzar una investigación de forma general. Pues tengo que investigar sobre algo que no sé muy bien por dónde comenzar y bueno, pues lo que debo de hacer es, lo primero de todo, definir mi necesidad de información, como os he dicho, y si, por ejemplo, quiero realizar una investigación sobre la metodología en las clases virtuales para la educación universitaria, de esta frase, que también es un tema bastante general, seleccionar mis palabras clave. Metodología, clases virtuales, educación universitaria. Aquí ya tengo 3 palabras clave, pero no me quedo ahí, busco más allá, como por ejemplo, métodos, enseñanza virtual, educación superior, universidad. Es decir, busco sinónimos, ¿de acuerdo? Para poder así luego realizar mis búsquedas en el catálogo y poder encontrar más documentos para poder realizar mi investigación. Antes de realizar este ejemplo que os quiero enseñar, quiero también que veáis esta otra imagen. En todas las
todos los documentos, la mayoría de los documentos, vienen una serie de palabras clave que ya han eh, puesto, por así decirlo, los investigadores, los autores de los documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, tecnología educativa, educación superior, que esta ya la hemos seleccionado en nuestro ejemplo, educación mediática. ¿Qué quiero que veáis con esto? Bueno, que os fijéis en estas palabras clave, porque al igual que os he dicho que podéis comenzar con algo muy específico, o sea, muy general, perdón, una vez que ya vais adquiriendo cierto conocimiento, vais ya escribiendo sobre esa investigación, podéis ya ir a algo más específico. Ved también esas palabras clave porque os pueden ayudar a buscar otros documentos para poder alinear vuestra investigación. A mí no se me había ocurrido tecnología educativa y educación mediática, pero me pueden servir para mi investigación. Entonces, ved también esas palabras clave, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a realizar un ejemplo en el catálogo de la biblioteca sobre las palabras clave. Tenemos aquí, he querido, a ver, con este ejemplo, marketing estratégico, voy a poner esta palabra clave tal cual en el catálogo y ver qué resultados tengo. Veréis, aquí tengo 2.890 resultados. Empiezo a ver todos esos resultados, como veis son muchísimos resultados que obviamente no voy a consultar todos, pero veo que no solamente marketing estratégico me aparece como único término, sino también sus diferentes combinaciones. Aquí tengo estratégico por un lado, marketing por otro, ¿de acuerdo? Y si sigo avanzando, veo aquí otra vez marketing estratégico separado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el buscador no solamente me ha buscado marketing estratégico como único término, sino también sus diferentes combinaciones. ¿Qué tengo que hacer para poder, eh, para poder tener en los resultados solamente marketing estratégico como único término? ¿Quién me lo puede decir? A ver, Luis Felipe. Hernán, eso es, comillas. Vale, un segundín que Luis Felipe estaba comentando algo. Para hacer una búsqueda más dinámica y específica, ¿se debe utilizar operadores booleanos o depende de la base de datos? Puedes utilizar los operadores booleanos. Yo cuando he hecho la búsqueda aquí, veréis, a un breve paréntesis, cuando he hecho aquí la búsqueda avanzada, veis aquí que los tenéis. ¿Vale? Aquí ya podéis añadir vuestros diferentes campos que vayáis a utilizar. ¿Vale? Aquí tenéis el and, or, not, and. Pero bueno, los podéis utilizar. Yo la verdad que no soy muy de utilizar los operadores booleanos, lo tengo que decir. Pero sí que es verdad bueno, que los podéis utilizar y sí que es verdad que cuanto más operadores booleanos utilicéis, vais a encontrar menos documentos. Entonces, ojo, cuidado con cómo los utilizáis, si sabéis utilizarlos bien y demás, ¿vale? Entonces, ya os digo. Rosa María, ¿y no se puede cambiar en castellano? No, normalmente se utilizan en inglés. Los tenemos en inglés. Pero vamos, son solamente tres. El I, el O y el no. Son solo esos. Vale, bien, pues a la pregunta que había lanzado sobre qué es lo que tengo que utilizar para poder tener solamente marketing estratégico como único término, tener esos resultados, habéis contestado muchos de vosotros las comillas. Efectivamente, ponemos las comillas y de esos 2.890 resultados nos vamos a 289. ¿Que siguen siendo muchos resultados? Efectivamente, lo siguen siendo, no nos vamos a engañar. No vamos a estar mirando estos 289 resultados, pero ahora sí ya solamente me aparecen aquellos en los que marketing estratégico aparece como único término. Normalmente cuando se realizan las búsquedas en los catálogos se suelen realizar las búsquedas en tres campos, en el título, en las palabras clave y en el resumen del documento, ¿vale? Entonces, de ahí que salgan tantos resultados. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver,
Un segundo que consulto el chat. Patricia, estás diciendo, tengo un artículo científico, se puede incorporar en la biblioteca de UNIR. Rodrigo, ¿por qué usted no elige los booleanos? ¿Hay algún vacío? No, 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 no es porque es por una cuestión de que yo normalmente no los suelo utilizar. A ver, que los podéis utilizar sin ningún problema. Lo único que os digo es que a lo mejor si utilizáis muchos booleanos en una misma búsqueda, puede que perdáis ahí algún tipo de información en el sentido de, si lo sabéis utilizar, perfecto, pero si no, no. O sea, no soy aquí una banderada de no utilizarlos, ni mucho menos. Yo digo que personalmente yo no los suelo utilizar. Las búsquedas avanzadas sí que ahora en las bases de datos, catálogo de la biblioteca, etcétera, hay muchas combinaciones más sencillas que utilizar que a lo mejor poner una frase entera de operadores booleanos con vuestras búsquedas. Simplemente es eso. Pero vamos, no tengo ningún problema en que se utilicen y que los utilicéis. Mariela, ¿cuál es la diferencia entre el título y el tema? Título es lo que vemos aquí, el título del documento, y el tema es el tema del que puede tratar tu investigación. ¿Vale? Mariela, hay algunos buscadores que permiten buscar por ambos o tema o título, pero no conozco la diferencia. A ver, es que, mira, vuelvo otra vez aquí un segundín, ¿vale? A ver, aquí en los campos podéis elegir los términos que vosotros queráis. ¿Que queréis que os aparezca en el título marketing estratégico? Si queréis hacer ya unas búsquedas más específicas, lo podéis poner aquí, marketing estratégico, y aquí tenéis pues las diferentes opciones, pues si queréis que aparezca que no queréis que aparezca, que queréis que aparezcan esas palabras en cualquiera del título, si es un título largo, un título corto, etcétera. Aquí si queréis que aparezca exactamente esas palabras en el título, y luego aquí podéis realizar la combinación con otros campos. ¿De acuerdo? Con palabras clave. Pues aquí lo mismo, ponéis vuestras palabras clave, las que queráis, y se realiza una búsqueda de esa combinación de los dos campos para poder ver qué resultados son los que tenéis. ¿De acuerdo? Eh, vale, vale, Fernando, si te parece, ahora como vamos a ver más adelante lo del tema de descarga de artículos y libros y demás, vamos a terminar esta parte y ahora nos vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Y Silvia, ¿cuál es el enfoque de una revista de Science Citation Index? ¿Cómo puedo buscar revistas que pertenezcan? Vale, todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a centrarnos ahora, como he dicho al principio, en las dudas que tengáis de los bloques que vamos explicando, ¿de acuerdo? Todo esto lo respondo, pero ya os digo que lo vamos a ir viendo más adelante. Vale, como decía, tenemos aquí ya realizada nuestra búsqueda por las comillas, tenemos ya aquí nuestros resultados. ¿Cómo puedo seguir acotando mis búsquedas? Bueno, pues muy sencillo, utilizad los filtros que aparecen aquí a vuestra izquierda. Tanto en el catálogo de la biblioteca como en cualquier otra base de datos. Aquí, ¿cuáles son los que yo os recomiendo? Bueno, pues primero de todo el de tipo de documento. Si estáis buscando artículos de revistas científicas, si estáis buscando artículos, aquí tenéis de prensa, libros, etcétera. Tenéis todos estos resultados según el tipo de documento que es, para que lo podáis consultar. También tenemos aquí la fecha de publicación. Independientemente de estas que os aparecen aquí por defecto, también podéis elegir las fechas que queráis. Es decir, si queréis saber qué es lo que se ha publicado desde principio de año, desde mediado de este año hasta el día de hoy, ponéis aquí las fechas, ¿vale? O cualquier otro periodo. Aquí también tenéis el campo de disciplina, el filtro de disciplina. Este, por decirlo así de alguna manera, es la forma general que se clasifica ese documento. Pues, por ejemplo, 53 son específicos sobre negocio, tratan de marketing estratégico enfocado en negocio, 13 en economía, 5 en geografía, etcétera, etcétera. Deciros, que se me ha olvidado deciros, tanto en el filtro de, aquí, tanto el filtro de tipo de documento como el de disciplina, ¿de acuerdo? Son filtros multiselección, podéis seleccionar más de uno. Luego tenéis aquí
bueno, el de palabra clave, diferentes palabras clave que aparecen, pero bueno, este tampoco os lo recomiendo ahora mismo. Y aquí, este sí, el de idioma. ¿Por qué me aparecen tantas búsquedas en español si la mayoría de la documentación, de los documentos que tenemos el, en el catálogo de la biblioteca están en inglés? Y por tanto, toda la publicación, todas las publicaciones que tenemos las obtenemos de diferentes bases de datos en inglés, porque hemos realizado la búsqueda en español. Si realizamos búsquedas en otros idiomas, probablemente vayamos a tener más resultados en esos otros idiomas. Entonces, como sé que muchos de vosotros sabéis más idiomas, utilizadlos, ¿vale? Aprovechad y buscad también documentos en otros idiomas para así poder consultarlos. ¿De acuerdo? Más cosas y ya terminamos con este bloque de ejemplos. ¿Qué es lo que encontráis en cada resultado? Bueno, vamos a ver un segundo que voy un poquito aquí. Si os fijáis, los resultados, os aparece aquí el tipo de documento que es. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro electrónico y aquí un artículo de revista científica. Todos los resultados se componen más o menos de los mismos campos. Tenemos aquí el título del documento, que es lo que nos va a dar acceso al documento en sí. Tenemos también quién lo ha escrito, los autores, en este caso. En el caso de los libros electrónicos tenemos aquí el año de publicación, pero sí que es verdad que a veces aparece información como por ejemplo la editorial o la colección en la cual se ha publicado. Tenemos también aquí en el caso de los artículos de revista científica esta otra información bibliográfica, la revista, el volumen, el año, el número en el que se ha publicado ese artículo. ¿De acuerdo? Y también en algunos resultados nos aparecen una serie de frases. ¿Qué son estas frases? Bueno, pues estas frases, si dais aquí a más info, nos señalan que tenemos aquí disponible el resumen completo del documento. ¿De acuerdo? Además de toda esa información bibliográfica que luego nos puede servir para poder realizar nuestra cita o referencia en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Aquí no aparece, pero mirad, bueno, aquí en palabras clave, en este caso, nos aparece la palabra marketing, que es súper general, no nos serviría este ejemplo. A ver, bueno, aquí tenemos marketing y mercadotecnia, ¿vale? Palabras clave que han utilizado los autores. En unos registros sí que se recupera, también depende un poco del nivel de indexación y demás, pero bueno, eso es otro tema. Aquí lo que quiero que veáis, pues bueno, son esas palabras clave que antes estaba diciendo que os fijéis para poder realizar otras búsquedas, ¿vale? Aquí tenemos industrial marketing, industrias, marketing, etcétera. Vale. A ver, Karen, Kelly, estás diciendo, aparece un... Sí, a ver, si veis de repente que desaparece el cuadro negro, es que estoy consultando el chat. Vale. Perdonad, pero es que es la única forma para poder consultarlo. Tengo justo debajo una barrita y ahí me aparece el chat para poder desplegarlo. Vale. Bien, pues hasta aquí tenéis alguna duda sobre lo explicado. Si no, ya nos vamos a cómo acceder a las diferentes formas de acceso a los textos que tenemos en la biblioteca. Vale. Arbe, estás diciendo, a ver, la consulta en la biblioteca indexa artículos de bases de datos de sus enlaces destacados como Scopus y Web of Science. Ahora lo vamos a ver, pero ese tipo de bases de datos no se consultan directamente desde el catálogo. Hay que entrar a Web of Science o Scopus desde la biblioteca para poder consultar esos documentos. Si realizamos la búsqueda directamente en el catálogo de la biblioteca, no nos van a salir esos resultados. ¿Vale? Ahora lo veremos. Os estáis adelantando. Bien, Bien, pues vamos a continuar, si os parece, con el acceso a los documentos. Bien, ¿dónde podemos acceder a texto completo a los diferentes documentos? Bueno, pues como hemos comentado, a las bibliotecas físicas, bibliotecas físicas, también virtuales, como es el ejemplo de la nuestra, podéis acceder a muchos documentos a texto completo. También
Podéis acceder a Google Scholar, accedéis a Google Scholar, como ya os he dicho, que aquí se recopila toda la información científica bueno, pues de diferentes artículos, documentos en general, y muchos de ellos muchos de los documentos que encontramos en Google Scholar nos permite acceder a texto completo a ellos. También otra opción, la de contactar con el autor. A través de email, a través de redes sociales, podemos contactar a través de estos medios con el autor para ver si nos puede ceder su artículo, su trabajo. Redes sociales de investigadores, aquí tenéis algunos ejemplos, ResearchGate, Academia Edu, Zenodo, son redes sociales de investigadores, pues donde se realiza un intercambio de información, artículos, etcétera. También bases de datos en abierto. Tenemos algunas de ellas, Redalic, DOA, Gestielo, todas estas bases de datos las tenemos en la biblioteca, las tenemos enlazadas estas sí a nuestro catálogo. Los resultados que tenemos en nuestro catálogo nos pueden llevar a estas bases de datos donde se encuentran esos artículos y esos trabajos, y también pues por préstamo interbibliotecario. Esto ya sería más para bibliotecas físicas, donde pues, bueno, hay acuerdos en diferentes bibliotecas para poder obtener diferentes documentos, pues, que no se tienen en una propia. Si yo en mi biblioteca no tengo un documento, un libro en ella, pues, esta biblioteca se encarga de buscarlo en otra para que nos lo preste y podamos así consultarlo. Bien, dicho esto, ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo para poder realizar un procedimiento de búsqueda. Cuando tenemos una necesidad de información, sobre todo es importante tener claro cuál va a ser ese procedimiento ideal para buscar los documentos y así satisfacer nuestra necesidad de información. Aquí lo tenemos. Si yo tengo una necesidad de información, lo primero, sabiendo ya estos factores, estos 4 factores, tengo que saber qué tipo de información voy a buscar y dónde. Una información impresa, o es decir, una información que esté en un documento impreso, online, gratuito, de pago. Es un pequeño resumen de lo que hemos visto. Tenemos que saber dónde buscar los diferentes buscadores, revistas, bases de datos, bibliotecas virtuales, repositorio, etcétera. Una vez que ya sabemos esto, buscamos una estrategia de búsqueda. Vamos a buscar por título, vamos a buscar por autor, por palabra clave. Y una vez que ya hemos obtenido los resultados, tenemos que valorar si esa información es válida para poder usar la información en nuestro trabajo o no es válida. A lo mejor es una información que no es la que yo esperaba obtener. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Plantear una nueva estrategia de búsqueda y ver otra vez esos resultados. ¿Que son válidos? Perfecto, uso la información. Que no son válidos, entonces me tendría que plantear mi necesidad de información, plantearla de otra forma para poder así obtener esos resultados que quiero. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si me ayudáis. Vale, Carlos, lo vamos a ver ahora, que os estáis adelantando. Vamos a hacer el ejemplo. Ya sé por dónde vas, pero ahora lo vamos a ver. Nos vamos aquí. Voy a plantear una necesidad de información. Quiero realizar un trabajo sobre la digitalización de documentos. ¿Qué tipo de información es la que sería mejor para poder consultar? ¿Qué tipo de información? Ya lo hemos estado viendo. Información física, recursos físicos, recursos online. ¿Cuál de estos dos recursos utilizaríais? Digitalización de documentos. Yo me decantaría más por el tipo de información online. Vale, bien. Ahora, ¿dónde tengo que buscar? ¿Dónde buscaríais vosotros? Por ejemplo, en la biblioteca virtual, en los recursos digitales. Eso es. ¿Vale? Ahora, mi estrategia de búsqueda. Voy a plantear, por ejemplo, buscar por palabra clave, digitalización de documentos. Ahora, que los resultados que me aparecen son válidos, uso la información. Pero, ¿qué ocurre si por el contrario no son válidos? Debería de buscar mi estrategia de búsqueda, otra vez plantear mi estrategia de búsqueda y si no, lo que os antes he comentado, replantear mi necesidad de información. Si llego a este punto,
a lo mejor me tengo que plantear ser un poquito más específica, la digitalización de documentos, pero específicamente quiero ver mapas. En este caso continuaría con mi información online, pero aquí ya aparte de la biblioteca virtual, ¿dónde más podría buscar? Por ejemplo, en Google Académico, que os lo he dicho, para mí es quizá el segundo buscador que siempre utilizo, que siempre tengo a mano para poder realizar otro tipo de búsquedas. Y ahora ya tengo que plantear mi estrategia de búsqueda un poquito más específica, no solamente digitalización de documentos. Por ejemplo, veo, Paula, que estás diciendo biblioteca virtual en revistas de bibliotecología. Rodrigo está diciendo digitalización de documentos. Veréis, aquí a lo mejor en este caso debería utilizar lo que antes os he planteado, sinónimos, digitalización cartográfica. Estoy buscando documentos, digitalización de documentos, mapas, pues a lo mejor planteo el cambio de las palabras clave, digitalización cartográfica. Y entonces ahora ya sí podría encontrar esa información válida para utilizar en mi investigación. ¿Vale? Paula, veo que estás poniendo archivos electrónicos. Vale. Bueno, esto es un poco un esquema bastante general de cómo poder realizar esas estrategias de búsqueda. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os digo, podéis realizar las búsquedas por los diferentes las diferentes formas que os he planteado, por título, autor, palabras clave, etcétera. Al principio de comenzar una investigación sé que es complicado, os puede llevar mucho tiempo a veces, pero bueno, no os desaniméis. Hay que leer mucho, muchos documentos y bueno, pues haciéndolo seguramente ya podréis plantear vuestra línea de investigación más específica. Entonces, pues bueno, esto es simplemente un poco para que veáis ese esquema, esa estructura para poder realizar un planteamiento de búsqueda. Bien, terminamos con este bloque entonces y nos vamos ahora a acceder, cómo accedemos a los artículos de revista científica y a los libros electrónicos. Veo que ya os habéis adelantado muchos a ellos. Perdonad un segundo, voy a beber agua. Os habéis adelantado ya en vuestras preguntas. Vamos a ver ahora diferentes bases de datos para poder consultar esos documentos y poder descargarlos. Como os he dicho al principio, me he centrado en estos dos tipos de documentos porque quizás son los que más vais a utilizar. En el caso de los artículos de revista científica, en el caso de estar a texto completo o bien tengamos en esas bases de datos de pago la colección o el propio artículo o suscripción a una revista en concreto, vais a poder acceder a texto completo a ellas, como a través de la lectura online o bien la descarga en PDF del documento en sí. Aquí os he puesto algunas bases de datos que quizás son las más consultadas para que podéis también realizar las búsquedas. Vamos a ver ahora un ejemplo y veáis qué resultados son los que obtengo. Veréis, me voy aquí al ejemplo, al último ejemplo que hemos estado viendo de marketing estratégico. Cristian Vaca ha levantado la mano. Pues, Cristian, si quieres escribirlo en el chat. Vale. Bien. Bueno, mientras que Cristian va escribiendo, os digo, ahora mismo los resultados que me aparecen aquí son todos artículos de revista científica. Así es como lo he seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a seleccionar voy a abrir diferentes resultados para que veáis que cada resultado me va a llevar a una base de datos diferente, ¿vale? Cristian, estás diciendo, para acceder a este repositorio, ¿por qué tiempo tengo de acceso hasta finalizar o por qué tiempo? A ver, si te refieres a cuánto tiempo podéis tener activo consultar la biblioteca, etcétera, es el tiempo que estéis matriculados, ¿vale? Exactamente, Yasmin, hasta que seas estudiante UNIR. Cuando dejas de ser estudiante UNIR, no puedes acceder a todos los recursos. Puedes acceder a aquellos que tengamos gratuitos, pero todos aquellos de pago, no. Bien, como veis, cada resultado me va a llevar a una base de datos, a una revista en la cual está alojado ese artículo.
Aquí, por ejemplo, el primero de todos, y también ya aprovecho para hablar de estos recursos, tenemos DOAG. DOAG es una plataforma en la cual todo lo que haya en ella está en acceso abierto, ¿de acuerdo? Uno de los resultados me ha llevado a esta plataforma y veis aquí que me viene el enlace para poder acceder online al documento. En este caso, puedo bien acceder al documento, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo de forma online, pero también lo puedo descargar en formato PDF. Todas estas descargas en PDF de artículos, etcétera, son descargas que ya os quedáis vosotros. No tenéis que hacer nada más ni devolverlas, etcétera, etcétera. Las descargáis y os las quedáis. ¿De acuerdo? Otra base de datos que me ha llevado otro de los resultados, ProQuest Central. ProQuest Central se caracteriza por ser una base de datos en la cual no solamente vais a encontrar artículos de revista científica, os puedo hablar de más de 30.000 revistas, sino que también vais a poder encontrar artículos de prensa. Pero bueno, aquí lo que nos interesa, artículos científicos. Aquí veis en este ejemplo que también vais a poder acceder a la lectura online del documento, ¿vale? Pero también tenéis esa opción de descarga en PDF. Bien. Para acceder a ProQuest Central, si queréis realizar búsquedas solamente en ProQuest Central, podéis también hacerlo a través aquí de nuestro listado de recursos destacados. Aquí tenéis acceso a la base de datos de ProQuest Central, ¿vale? Para lo que quiero que aquí veáis es que haya ciertas bases de datos en las cuales tenemos enlazadas en el catálogo. Entonces, aquí como veis sí que me aparece este resultado de otras bases de datos, pero aquellas, por ejemplo, que aparece un asterisco, un poco antes lo que antes estaba comentando un compañero, Scopus, Web of Science, estas bases de datos sí que tenéis que acceder a ellas directamente para poder encontrar los resultados. Entonces, ProQuest Central, DOAG, ahora os voy a hablar de Dialnet. Estos resultados están enlazados en nuestro catálogo, entonces podéis bien realizar las búsquedas en nuestro catálogo o bien directamente aquí, como os estoy diciendo, en el listado de recursos destacados. ¿Vale? Aquí, importante de Dialnet, es por así decirlo el portal donde vais a encontrar más literatura en lengua hispana, literatura científica publicada en lengua hispana. No todo lo que hay en Dialnet está en acceso abierto. Aquellos documentos, aquellos registros en los que nos aparezca este enlace de texto completo, ¿vale? Vais a poder acceder a él. Se descarga directamente en vuestro dispositivo. En Dialnet también aparece información bibliográfica, es decir, solamente el registro del documento. Hay resultados en los que no aparecería este enlace de texto completo, simplemente información bibliográfica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con Dialnet? Yo sí que os recomendaría que os registrarais en Dialnet. ¿Por qué? Si vosotros realizáis una búsqueda en Dialnet, nos vamos a ir aquí un momento directamente a lo que sería el catálogo de Dialnet y realizamos una búsqueda rápida sobre sociedad digital. Aquí veis que me aparecen una serie de filtros. ¿Vale? Son poquitos, solamente me aparece uno. Tenemos aquí nuestros resultados y veis aquí todos estos resultados, en este por ejemplo y este otro, solamente me aparece la información bibliográfica. Aquí me aparece texto completo. Estéis registrados o no, los resultados van a ser lo mismo. Lo que esté solamente información bibliográfica es información bibliográfica. Lo que esté en texto completo es en texto completo. Pero sí que es verdad que si os registráis vais a poder crear alertas, os van a llegar alertas de temas específicos que a lo mejor son de vuestro interés, vais a poder realizar búsquedas más específicas en el sentido que aparecerán más filtros, vais a poder realizar también, si queréis, exportaciones a RefWorks, que ahora lo veremos, etcétera. Entonces, aquí sí que os recomiendo que os registréis por ese motivo. Para registraros, siempre que vayáis a registraros en alguna base de datos, etcétera, de la biblioteca, utilizad el email de la universidad.
Rellenáis este formulario. Aquí en tipo de institución ponéis Universidad Centro de Estudios e Investigación y aquí en institución Universidad Internacional de La Rioja. Importante lo de Internacional de La Rioja porque también está la Universidad de La Rioja y a veces ahí hay un pequeño conflicto en cómo poder crearse la cuenta. Entonces, Universidad Internacional de La Rioja, aquí ya ponéis vuestros intereses, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya una vez que os habéis registrado y validado la cuenta, os identificáis. ¿Vale? Aquí, un segundo, Josefa, que he visto que has levantado la mano. Introducimos nuestros credenciales, ¿vale? Y si volvemos a repetir la búsqueda, ya veis que me ha cambiado el logo de Dialnet, aquí ya tengo el logo de la universidad, mi usuario y todas estas opciones que antes no tenía. Le doy a buscar. ¿De acuerdo? Y veis que ahora ya sí que tengo muchos más filtros, puedo seleccionar los diferentes resultados para poder guardar las búsquedas o bien para poder realizar las exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, en este caso sí que os recomendaría que utilizarais, que os registraras en Dialnet. ¿Qué ha pasado? No me digáis que se ha congelado la imagen. Ay, mi madre. ¿No estáis viendo nada? A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Vale, hay algunos que sí y otros que no. A ver cuántos asistentes hay. Vale, pero ¿estáis viendo los resultados que estoy viendo yo? Unos sí, otros no. La página de noticias destacadas, se quedó congelada la imagen. Vale, entonces, los resultados de Dialnet no los habéis visto, no lo estáis viendo ahora mismo. No, vale, pues fenomenal, lo que me faltaba. A ver, ¿veis la página principal de la biblioteca ahora? Sí, no, es que ahora no estoy moviendo el cursor. Vale, y ahora veis la página de los resultados de la biblioteca. A ver, voy a parar de compartir pantalla un segundo. Dios mío. Vale, ahora no hay imagen. Voy a volver a compartir pantalla, a ver si ahora se ve. Vale, vuelvo a compartir pantalla. ¿Se ve ahora ya todo? Unos sí y otros no. Ahora sí. Vale, la mayoría. Sí. Vale, los que no ven, salid y volver a entrar ahora mismo. Porque la mayoría parece que sí. Sí, lo del cuadro negro es porque yo estoy viendo el chat y viendo vuestras respuestas y tengo ahora mismo el corazón en un puño. Vale. Bien, pues ya estamos. Aquellos que no puedan ver ahora nada, os pido por favor que salgáis y entráis rápidamente porque la mayoría parece que sí que puede verlo. Vale. Entonces, estamos en Dialnet. Iba a decir marketing estratégico. No, estamos en Dialnet. ¿Veis la pantalla de Dialnet? Sí. Vale. Rápidamente, lo que os estaba explicando. ¿Habéis visto cómo registrarse en Dialnet? No, pues lo vuelvo a repetir entonces, porque veo ahí la mayoría que decís que no. Estamos en cómo registrarse en Dialnet y como os he dicho, aquí en tipo de institución ponéis Universidad Centro de Estudios e Investigación y en institución Universidad Internacional de La Rioja. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya habéis validado la cuenta, etcétera, etcétera, si nos volvemos a ir a Dialnet vais a ver esto. Que el logo de Dialnet ha cambiado, tenemos el logo de la universidad y todas estas opciones que antes no teníamos. ¿Estamos todos ahí? ¿Lo vemos? Sí, vale.
Realizo la búsqueda de nuevo y de esos resultados que antes me habían aparecido, ahora veis que tengo mucho más filtros que antes no me aparecían. Y lo que os estaba mostrando era que puedo seleccionar los diferentes resultados, puedo guardar las búsquedas y puedo seleccionar estos resultados para exportarlos. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? Sí. Bien, bien. Menos mal. Bien, perfecto. Bueno, pues esto era lo que os quería mostrar de Vialnet, ¿vale? Para exportarlo, pues dependiendo de cómo lo quieras hacer. Si te quieres exportar al correo, si quieres exportar a la herramienta de RevWorks y aquí a los diferentes formatos, ¿vale? Esto ya lo que cada uno elija, aquí tenéis pues las diferentes opciones, ¿vale? Exactamente, se marca en los resultados. ¿De acuerdo? Que hemos visto antes aquí, pero ya os digo que para esto lo tenéis que tener, tenéis que estar registrados, seleccionáis los resultados que os puedan interesar y luego ya aquí ya dais a selección y los exportáis donde vosotros os interese. ¿Ya no se ve? Vale, ya lo estáis viendo. Vale, bien. Bien. Uy, por Dios, no me acuerdo. Más cosas. Eh, Ricardo, estás diciendo, ¿con qué ingreso al aula virtual? Lo del aula virtual, eso ya es con vuestro correo. Entiendo que el que tengáis de unir, ¿no? O sea, con el que tengáis vosotros, con el que tengáis, que os hayan habilitado en unir, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a para Dialnet, para Dialnet con el correo de unir, de @comunidadunir.net. Vale, vale, vale. Vamos a continuar, que se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Ahora, siguiente parte, libros electrónicos. De todas maneras, si tenéis alguna duda que veis que no puedo contestar, como os he dicho antes, tenéis ahí la dirección de correo ¡ay! Ahora no me salen, me trabo. La dirección de correo del servicio de ayuda, el de biblioteca.virtual@unir.net, y ahí escribís la duda que tengáis e intento responderla lo antes posible, ¿vale? Vamos a seguir, porque es que me interesa seguir con esto. ¿Cómo accedemos a los libros electrónicos? Que también algunos de vosotros estabais preguntando. En el caso de los libros electrónicos tenemos diferentes modalidades de acceso. Tenemos la lectura online y tenemos también la opción de descarga de un porcentaje del libro en formato PDF o la descarga del libro en préstamo electrónico. Tenemos esas tres modalidades. Dependiendo de la base de datos en la cual nos den los diferentes resultados en el catálogo, vais a poder realizar unos accesos u otros, ¿vale? Entonces, si uno de esos resultados os lleva a lo que sería el catálogo de la biblioteca propiamente dicho, como por ejemplo esta imagen que estáis viendo aquí, os lleva aquí a este resultado, eh, simplemente para entrar, para visualizar el contenido, tendréis que pulsar en este botón, visualizar. ¿De acuerdo? Pulsáis ahí, os pedirá que introduzcáis un email. Solamente es meter un email, el que queráis. El de la universidad, si no tenéis habilitado el de la universidad por X motivo, el vuestro personal, simplemente con ponerlo, iniciáis sesión y ya tendréis acceso al contenido del libro. ¿De acuerdo? Ya está, no tenéis que hacer nada más. Otra opción, que uno de los resultados os lleve a la base de datos de Ingebook. Todo esto que estoy explicando son las modalidades de acceso de lectura online al libro. ¿Qué os lleva a la base de datos de Ingebook? Bueno, pues en este caso, solamente con pulsar el enlace que aparece justo debajo de la cubierta del libro, ya vais a poder acceder al contenido del libro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si otra base de datos os lleva uno de esos resultados a el libro o a la base de datos de ebook central? Bueno, pues que en este caso no solamente vais a poder realizar esa lectura online del libro, sino también descargar un porcentaje del libro en formato PDF o descargarlo en préstamo electrónico. Vemos un ejemplo para que veáis las diferentes modalidades de acceso en directo y así, si tenéis alguna duda, lo vamos viendo. Veréis, si yo, por ejemplo, tengo este libro, aquí lo tengo, ¿de acuerdo?
Lo busco en el catálogo, debe de aparecer en los primeros resultados. ¿Vale? Aquí lo tengo. Este era el resultado, si no me confundo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos acceso al libro desde la base de datos de eLibro. ¿Vale? Veis que me aparece cierta información bibliográfica, en ocasiones me aparece el resumen del libro y aquí tenemos la tabla de contenidos o índice del libro. ¿Que lo que yo quiero es realizar la lectura online? Bueno, pues simplemente pulsando en el botón de leer en línea se cargaría el libro y puedo ya acceder a todo el contenido del libro. ¿Vale? Puedo navegar a través de las flechas que tengo aquí arriba en la parte superior o bien también puedo aquí a través de la tabla de contenidos o índices, pues seleccionar los diferentes capítulos, los diferentes apartados, etcétera. ¿Vale? Aquí lo tengo todo. Bien, ahora, ¿qué es lo que quiero? Si yo lo que quiero es descargar un porcentaje del libro en formato PDF, quiero que veáis que aquí tengo una serie de comandos que están deshabilitados. Para realizar esta operación, a mí el que me interesa es este que pone imprimir, que aunque pone imprimir, lo que voy a hacer va a ser descargar. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Registrarme. Aquí sí, os tenéis que registrar con el email que vosotros queráis, puede ser el de la universidad, puede ser otro, pero vamos, siempre os digo que el de la universidad toma prioridad. Creáis la cuenta y entonces iniciáis sesión. Si intentáis iniciar sesión con las credenciales de la universidad sin estar previamente registrados en el libro, no vais a poder acceder. ¿Por qué? Porque el libro es una base de datos independiente a nosotros. Entonces, si intentáis, como he leído en algún momento en el chat, si intentáis acceder con esas credenciales del campus que os han dado, etcétera, etcétera, de en soporte, no vais a poder. Tenéis que crearos una cuenta desde cero. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos registrados. Si veis ahora ya que tenéis todos esos comandos que tenía deshabilitados, ahora los tengo habilitados, incluido este que pone imprimir, que repito, lo que voy a hacer va a ser descargar. En este caso, el máximo de páginas que voy a poder descargar de este libro, ¿cuántas son? 62. De este libro, de otro libro van a ser otras tantas de páginas, ¿de acuerdo? Cada libro tiene su porcentaje, oscila entre un 10, 35% más o menos, depende de los derechos de autor, edición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso, como os digo, el máximo de páginas que vais a poder descargar son 62. Podéis descargar como máximo a la vez en un solo bloque, es decir, en un solo bloque 20 páginas, ¿vale? Y de ahí para abajo, pues lo que queráis. Quiero descargar de la 5 a la 10, de la 17 a la 20, lo que queráis. Se van a así generar diferentes PDFs. Esto se va descontando poco a poco, ¿vale? Hasta que llegáis a cero, ya no podéis descargar más. Pero bueno, una vez que ya tenéis esos PDFs ya son para vosotros, ya no hace falta que los utilicéis, ya no hace falta que ni que los devolváis, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenedlo presente. Eh, José Luis, sale que solo se pueden descargar 100 páginas por día. Bueno, en este caso, pues podrías descargártelas todas. Eh, Vale, ¿alguna cosa más? ¿Nos vamos al préstamo electrónico? Porque esto también es importante que lo sepáis. El préstamo electrónico, deciros que no es el préstamo, significa descargaros el libro en su totalidad en PDF. Es simplemente descargar el libro durante un periodo de tiempo determinado sin necesidad de estar conectados a Internet. ¿Vale? Esto es importante. Si, por ejemplo, vais a algún sitio donde no hay buena conexión o cualquier circunstancia, sí que es una buena opción para poder utilizar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer entonces? Pues aquí, descargar. Damos al botón de descargar. Nos vamos al botón de descargar. A ver si sale esto. ¿Vale? Y aquí me aparece, primeramente tengo que tener la aplicación del libro.
Dependiendo de cuál sea vuestro sistema operativo en el dispositivo que estéis utilizando, descargáis el archivo este, que es, es el que contiene la aplicación del libro, lo instaláis, ejecutáis, etcétera, y entonces una vez que ya lo habéis hecho, con que lo hagáis una vez es suficiente, le damos a siguiente y entonces le dais aquí a descargar. Automáticamente se sincroniza con la aplicación que tenemos en nuestro dispositivo y rápidamente quiero que lo veáis, ¿vale? Que se ha descargado aquí en la aplicación, ¿vale? Simplemente para que lo veáis rápidamente. Nos vamos aquí a descargas y aquí vemos, tenemos 3 pestañas. Aquí en pendiente tenemos el libro que acabamos de descargar en la plataforma. Le damos aquí a descargar, le decimos que sí, pasa de pendiente a procesando, es decir, que ya comienza la descarga del libro en la aplicación. Puede que tarde unos minutitos, pero bueno, ya tenía aquí un libro descargado por si acaso. Aquí, simplemente, si queréis consultarlo, clicáis ahí un par de veces y ya podéis leer el libro. ¿Vale? Como os digo, esta opción es muy útil pues si estáis en algún sitio donde no hay buena cobertura o vais a estar en algún sitio donde no haya muy buena cobertura, podéis aquí consultarlo, ¿vale? Y aquí ya veis a través de la tabla de contenidos o índice que podéis consultar el libro en sí. ¿Cuántos días podéis tener el libro en préstamo? Bueno, pues hasta un máximo de 21 días, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de 21 días vais a poder tener ese libro. ¿Que lo queréis devolver antes de tiempo porque ya lo habéis utilizado, lo habéis consultado, etcétera, etcétera? Bueno, pues como veis tenéis aquí una opción para poder devolver el libro, ¿vale? Devolvéis el libro y ya está, no pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Que pasen esos 21 días y que se os olvide devolverlo? Bueno, pues no pasa nada porque el libro lo recupera automáticamente y entonces ya vais a poder, tomar otro prestado sin ningún problema. ¿De acuerdo? Eh, Otra opción también que puede ocurrir, que necesitéis ese libro más de 21 días. Bueno, pues en ese caso podéis volver una vez que han pasado esos 21 días y se ha devuelto el libro, podéis otra vez recuperarlo, podéis realizar la búsqueda en el catálogo, ¿veis? Ya se ha descargado el libro, podéis volver a realizar la búsqueda y volver a tomar el libro prestado, ¿vale? Todos los libros que hay en el libro son libros de carácter multiusuario. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis consultarlo más de una persona a la vez, ¿vale? Tenéis aquí el acceso. Acceso multiusuario. Podéis consultarlo más de una persona a la vez y podéis descargarlo más de una persona a la vez. ¿De acuerdo? Bien. José Luis está diciendo, espero para mañana el resto. Entonces, a ver, José Luis, vamos a ver. No me digas que te vas a descargar un libro en completo en PDF. A ver, que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no te descargas un libro entero, que tienes muchas opciones de consulta. Bueno, vamos a seguir. Hasta aquí el resto. ¿Ha entendido más o menos las diferentes opciones que tenemos, etcétera, etcétera? Sí, vale, genial. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la formación, que ya se nos va el tiempo y tengo todavía muchas cosas que contaros. Vamos a ver. A ver, nos vamos otra vez aquí. Vale, nos vamos a mi biblioteca. Aquí lo que quiero que veáis, estando registrados en la página principal de la biblioteca. Ay, me ha echado, espérate, que me vuelvo a entrar. Aquí, estando registrados en la página principal de la biblioteca, tenéis aquí esta pestaña de Mi biblioteca habilitada. Simplemente quiero que veáis, quiero mostraros qué es lo que podéis encontrar aquí. También un poco para que os familiaricéis con toda esta información, aparte del catálogo, etcétera, que tenemos, ¿qué más podéis encontrar? Aquí en el apartado de áreas tenéis todas las áreas del conocimiento que están presentes en la universidad. Tenemos el área de Derecho, Educación, etcétera, etcétera. Si entráis a cualquiera de ellas, entro en el de Educación, por ejemplo, todas tienen la misma estructura. Tenemos aquí bases de datos donde mostramos todas esas bases de datos
específicas de este área, también tenemos las revistas, libros destacados, etcétera. Aquí lo que quiero que veáis que todas aquellas que aparecen con el candadito abierto significa que son bases de datos de acceso abierto. Aquellas que no aparecen con el candado o que aparecen con un asterisco son aquellas a las cuales estamos suscritos, ¿vale? Y un poco lo que antes os estaba comentando. Estas bases de datos no recuperan los resultados del catálogo de la biblioteca. Debéis de acceder específicamente a esas bases de datos a través de aquí de este enlace o de este listado que os acabo de mostrar, ¿vale? Para poder realizar las consultas. ¿De acuerdo? Bien, esto sobre el apartado de áreas. No me voy a entretener mucho en esto, simplemente decir lo que ahora mismo pienso que es más relevante. Aquí tenemos las últimas novedades del mes. ¿De acuerdo? Pues aquí el listado de últimos libros suscritos, las revistas suscritas y aquí pues diferentes recomendaciones que os vamos poniendo. Esto lo podéis tener si queréis, si os queréis suscribir, pues lo vamos enviando todas las semanas. Procuramos todas las semanas enviaros esta lista de información. Aquí en servicios, y aquí sí que me voy a parar porque esta información es muy importante, y lo de las citas y referencias. ¿Por qué es importante citar y referenciar? Y así realizar un uso ético de la información. Pues primero de todo, para evitar que nos acusen de plagio. El plagio es un delito, es un hecho castigado mucho en el ámbito científico por el resto de los investigadores. Por eso siempre que vayáis a tomar una idea, un párrafo, una frase de otro trabajo firmado por otro investigador, es obligatorio que citéis y referenciéis. ¿De acuerdo? También es importante citar y referenciar para reconocer el trabajo de otros, si no os van a acusar de plagio. También para dar valor a nuestro trabajo. Al comenzar un trabajo científico es necesario previamente documentarse, utilizar una información de otros trabajos que han utilizado otros autores, para así plantear un estado de la cuestión sobre qué es lo que yo voy a investigar, qué es lo que voy a aportar de nuevas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, así también se refleja y se justifica que hemos investigado, que hemos consultado diferentes documentos. Entonces, es importante, no creáis que por tener muchas citas y referencias en vuestro trabajo se va a valorar menos. No, porque se va a ver que habéis trabajado mucho en ese texto. ¿Vale? Y también es importante citar y referenciar, nuestra última razón, porque ayuda al lector a localizar las fuentes que hemos utilizado. Un lector puede estar interesado en nuestro trabajo y si citamos y referenciamos correctamente, le ayudamos a localizar esas fuentes, bien para seguir con nuestra investigación o bien también para comprobar que lo que decimos es cierto. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las razones por las cuales es importante realizar esas citas y referencias. Deciros que aquí el estilo de citas y referencias que utilizamos en UNIR las encontráis o bien aquí en este enlace, ¿vale? En estilos de citas y referencias, o bien aquí en la portada de la biblioteca tenéis aquí el enlace directo para poder acceder a esa, es la misma página web, ¿vale? Esta que aquí os estoy mostrando. Bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos clasificado? Bueno, pues dependiendo de cuál sea vuestra facultad, a qué facultad pertenezca vuestra titulación, eh, tenéis aquí las diferentes normativas, ¿vale? Las hemos puesto así clasificadas. Normativa APA, principalmente son estas 4 normativas: APA, UNEISO, Chicago y Vancouver, ¿vale? Aquí veis, pues, como os digo, las normativas de carácter general y luego también algunas excepciones, ¿vale? Normalmente, pues eso, en salud utilizan la normativa Vancouver, exceptuando estas titulaciones que utilizan la normativa APA. ¿Qué es lo que encontráis como ejemplos para poder realizar esas citas y referencias? Bueno, pues si nos vamos aquí a la normativa APA, por ejemplo, ¿vale? Tenéis aquí diferentes guías, videotutoriales. Aquí tenéis la página principal de APA, tenéis aquí otros videotutoriales todavía más cortitos para poder comprender cómo realizar esas citas y referencias. Aquí, en resumidas cuentas, lo que tenéis es ejemplos de cómo citar artículos
diferentes tipos de documento, artículos de revista científica, libros, papers de congreso, legislación, etcétera, etcétera, aplicando según la normativa que vosotros vayáis a utilizar. Tenéis también información de cómo poder citar material audiovisual, material online, pues ahora que tanto utilizamos las redes sociales, cómo poder citar a lo mejor una entrada de Instagram, cómo poder citar un libro de YouTube, un podcast, etcétera, etcétera. Tenéis aquí muchísimos ejemplos de diferentes tipos de documento, como os digo, para poder aplicar en vuestros trabajos. Johnny Isaías está diciendo, si el autor de ese paper cita otras fuentes y nosotros leemos ese artículo, ¿podemos citarlo también? Sí, a ver, en este tema de cómo realizar las citas cuando un autor está citando, un autor que estás consultando está citando otro documento, siempre aquí diría que deberías de consultar el documento original, es decir, el documento que está utilizando ese autor. ¿Vale? En caso de no encontrarlo, porque puede ser diferentes motivos, el idioma, es un documento antiguo, etcétera, pues entonces ya deberías de referenciar ese documento que tú estás consultando en ese momento. Pero si puedes consultar la fuente originaria, entonces intenta utilizar siempre esa fuente, ¿vale? Bien, más cosas que os tengo que comentar. Ahora ya que os he dicho esto de las citas y referencias, la normativa que debéis de utilizar, ¿qué diferencia hay entre cita, referencia bibliográfica y bibliografía? Que a veces también hay un poquito de lío en esto de qué es qué. Bueno, la cita. La cita es lo que se incluye en el texto, ¿vale? Se incluye en el trabajo, si se utiliza el texto de un autor y se incluye en el trabajo. Aquí lo tenemos. Esto es un ejemplo del estilo de cita de APA. ¿Qué es la referencia? Bueno, pues la referencia son todos los documentos que hemos consultado y que se han citado previamente. Es decir, si yo aquí tengo simplemente el apellido y el año de publicación de ese documento en el cual aparece, aquí en la referencia bibliográfica debo de desarrollar toda esa cita, toda esa referencia bibliográfica, no solamente poner el apellido, ahora vamos a ver los elementos de las referencias. Tenemos aquí lo que sería el autor, el año, la publicación, la revista en la que está publicada, volumen, año, páginas, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que sería la referencia. Todos aquellos documentos que se han citado previamente en el texto. Normalmente el número de citas suele coincidir con el número de referencias. También es una pequeña guía para que tengáis en mente y así podáis que no se os salte ninguna cita, no se os olvide referenciar. Ahora, ¿qué es la bibliografía? Bueno, pues aparte de todos esos documentos que ya hemos localizado, que hemos citado y referenciado en un principio, también en la bibliografía pueden aparecer recomendaciones. No las hemos citado en nuestro trabajo en sí, pero que nos han servido para poder encontrar otra información, etcétera, etcétera, ¿vale? O simplemente son recomendaciones que hacemos a nuestros lectores. Bien. A ver, Jorge, estás preguntando, cuando se cita y se lo traslada a referencias, ¿aparece en los antiplagios como similitud? Ahí, Jorge, replantéame la pregunta, que no te la he entendido bien, por favor. Fernando, estás diciendo, ay, espero saber cómo descargarme de la biblioteca varios artículos juntos sin tener que hacerlo uno por uno. En los resultados, Fernando, has visto que aparece solamente un artículo. Entonces, a no ser que si tú estás buscando un documento, ahí ese documento es el que te va a aparecer. No puedes descargarte varios a la vez. Tienes que entrar en el resultado y descargártelo. ¿Vale? Fernando, cuando busco por palabras clave me aparecen, claro,
A ver, es que no puedes descargarte todos a la vez. Es entrando en cada resultado, vas a poder descargártelo. ¿Vale? Venga. Vale, vamos a continuar. Ahora, con los elementos de una referencia, ya hemos hablado qué es lo que encontramos en los diferentes trabajos, cómo poder citar los diferentes trabajos, esa diferencia entre cita, referencia bibliográfica y bibliografía. Y ahora vamos a ver qué son los elementos básicos que tiene una referencia bibliográfica. ¿Vale? Una estructura que quiero también que tengáis en mente cuando vayáis a realizar esas citas y referencias. Primero de todo, el autor. Aquí, ¿quién es el responsable de la obra? ¿Quién es el responsable del trabajo que ha realizado esa obra? Bien a título personal o bien que ha coordinado, que ha dirigido o que ha sido el editor de la obra. Aquí encontramos que puede ser un autor de forma individual, que escribimos tal y como aparece en la publicación. Pueden ser también varios autores, una lista de autores que van separados por diferentes símbolos como puntos y comas, abreviaturas, etcétera. Y vemos también que también podemos encontrar como autor una institución, un autor institucional. Por ejemplo, Instituto Nacional de Administración Pública, por ejemplo, INAP. ¿Vale? Entonces, estos son los autores que podemos encontrar. Fecha, ¿cuándo se ha publicado? Es decir, la fecha de publicación del trabajo referenciado. Suele aparecer entre paréntesis. Ahora vamos a ver un ejemplo. Suele aparecer entre paréntesis. En las webs normalmente se suele poner el mes, el día, el año de la consulta. ¿Vale? Eso ya os digo que dependiendo de la normativa que vayáis a utilizar, se pone de una manera u otra. Ahora os estoy dando simplemente pinceladas para que tengáis presente luego a la hora de realizar esas citas y referencias. Título, el nombre con el que se ha publicado ese trabajo. Normalmente se suele poner en cursiva. Y la fuente, ¿dónde puedo recuperar ese documento? Bien, en la editorial, normalmente se suele saber, se suele poner la editorial, o bien la URL, o bien el DOI, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? El DOI. Aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿vale? Los elementos ya de la referencia transformados en ejemplos. Vemos aquí, por ejemplo, lo que estábamos viendo, la parte de autor. Lo que vamos a ver ahora son los 4 elementos. Entonces, vemos aquí el autor, autores, tenemos aquí también el año de la publicación, tenemos el título de la publicación y en este caso de la editorial. Aquí tenemos los autores, el papel que han formado, que han jugado en lo que sería ese libro, aquí en este caso son los editores, el año de publicación, aquí ya tenemos lo que sería el título del documento, el editor, en este caso la Universidad Complutense, y aquí ya tenemos la URL. Y aquí lo mismo, en este caso un artículo de revista científica, los diferentes autores, el año de publicación, tenemos aquí el título de la obra, la revista en la cual está publicado ese artículo, volumen, número, año, páginas y el DOI. Esto es un ejemplo, pero como os digo, cada normativa tiene su forma de realizar estas citas y referencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez que ya empecéis a consultarlo, a empezar a hacer las diferentes referencias, etcétera, al principio puede ser muy farragoso, puede ser muy complicado, pero bueno, luego ya, según vayáis tomando más práctica, será más rápido de poder realizar esas citas y esas referencias. ¿Vale? Eh, bien, consulto un momentito el chat. Sí, a ver, se pone de diferentes formas, sí. Lo que ya he visto que estáis muy atentos, lo he puesto trampa. Veo que estáis muy atentos. Se debería de poner el año en el que se ha publicado, la URL, sí, 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 sí. Bien, estoy viendo ahí la edición de APA. Ahora se utiliza ya la séptima edición, no la sexta que he visto también por ahí. ¿Vale? Sí, si son más de un autor, se considera lo que pasa que ahora en la última edición de APA, creo que ahora se pondrían todos. Ahora es que la verdad
Vale, bueno, nos vamos ahora a RefWorks. Esta herramienta, ¿qué es lo que os puede ayudar para poder realizar esas citas y esas referencias de forma semiautomática? Podéis crear una cuenta en RefWorks, es una herramienta que, como os digo, gestiona las referencias bibliográficas, os puede ayudar porque las realiza de forma semiautomática, es una herramienta de pago, pero al ser usuarios de la biblioteca podéis crearos una cuenta de forma gratuita y utilizarla sin ningún problema. ¿Cómo accedemos a RefWorks? Bueno, pues es muy sencillo. Tenéis dos opciones. Una de ellas es crearos una cuenta, podéis acceder, nos vamos aquí un segundín, a la página principal de la biblioteca. Tenéis aquí el acceso a RefWorks, ¿vale? Aquí tenéis el acceso a RefWorks para poder crearos una cuenta. Os podéis crear aquí el enlace, la cuenta, con vuestro email de la universidad. Aquí os lo indico, ¿vale? Con el de @comunidadunir.net. En caso de que no os funcione, que tengáis, como os digo, algún problema porque esté bloqueado, etcétera, etcétera, tenéis otra opción para poder acceder a RefWorks a través del enlace que os viene aquí, que ya os he puesto el enlace en la presentación. Nos escribís al servicio de ayuda de la biblioteca y os identificáis. Os ponéis que sois alumnos de tal titulación y una vez que ya os habéis identificado y demás, nosotros os damos las instrucciones para poder crearos la cuenta a través de un código. ¿De acuerdo? Y no es necesario hacerlo a través del email de la universidad. Entonces, nos escribís, ya os digo, si no os funciona la opción 1, podéis ir a la opción 2. Una vez, veréis, voy a entrar para que veáis cómo es RefWorks. ¿Vale? Aquí ya tengo diferentes referencias que ya he exportado. Las exportaciones de las bases de datos, podéis realizar exportaciones a través de bases de datos. Aquí os he puesto algún ejemplo, el catálogo de la biblioteca, ProQuest Central, Dialnet también, Google Académico. Muchas de las bases de datos que hemos visto y que tenemos en la biblioteca podéis realizar este tipo de exportaciones y automáticamente se exporta en nuestro cuenta de RefWorks. Voy a rápidamente realizar aquí una búsqueda para que un poco veáis. Voy a poner, a ver cuál era este marketing estratégico. Simplemente para que veáis un ejemplo de exportación, ¿vale? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si queréis realizar una exportación desde el catálogo de la biblioteca, en este caso tendréis que ir aquí a la opción esta de los 3 puntitos que aparece aquí, decimos exportar a RefWorks y automáticamente, ¿vale? Aquí pues ya si quiero asignar una carpeta, si he creado una carpeta aquí dependiendo de cómo lo clasifique, etcétera, ¿vale? Puedo aquí importar. Era la última, ¿vale? Y aquí me aparece justo la que acabo de realizar la importación, la referencia. Como os digo, diferentes bases de datos, podéis realizar este tipo de exportaciones, etcétera. También podéis crearlas de forma manual, aquí en añadir, y puedo aquí crear la referencia de forma manual. Si la creáis de forma manual, veis que podéis seleccionar dependiendo del tipo de documento que vayáis a realizar esa referencia, pues van a aparecer diferentes campos, ¿vale? Pues una ley, un artículo de revista, un periódico, etcétera, me van a aparecer diferentes campos. Aquí lo único que tendría que hacer sería guardar y ya está, ¿vale? Por el contrario, si lo que queréis, voy a cancelar aquí, que habéis visto algún fallo en alguna referencia de las cuales habéis exportado, bueno, pues tenéis esa opción simplemente señalándola. Tenéis aquí la opción de poder editarla, ¿vale? También de forma manual, aquí podéis editarla, ¿vale? Tenéis muchas opciones. Deciros que ya de cara a enero vamos a realizar desde la biblioteca una formación específica de RefWorks. Por si estáis interesados, la anunciaremos en la página principal de la biblioteca, ¿vale? Entonces, pues bueno, si estáis interesados, ya os digo que en enero vamos a hacer diferentes formaciones, que siempre todas las semanas organizamos una,
para, bueno, pues que os quede algo así claro. Rodrigo está diciendo, es parecida a Mendeley. Sí, es otra herramienta, es muy parecida, pero bueno, ya os digo, lo tenéis aquí de forma gratuita en la biblioteca y si queréis utilizarla no hay ningún problema. Ahora, ¿que queréis crear la bibliografía? Bueno, aparte, ya aprovecho también para deciros que podéis crear carpetas, reducir los duplicados, introducir las citas. Miráis, aquí podéis reducir, ver los duplicados, pues si estáis haciendo muchas exportaciones o lo que sea, a lo mejor se repiten sin querer, os lo localizan para luego si lo queréis eliminar. Podéis también compartirlo con otros usuarios, podéis también crear las carpetas, diferentes carpetas para poder clasificar todas esas referencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora lo que nos interesa, crear una cita. Si yo, por ejemplo, quiero crear una cita, lo primero que tengo que hacer es elegir el tipo de normativa que quiero que me convierta esa referencia en la cita y posteriormente en su referencia bibliográfica. Le damos aquí a continuar, ¿vale? Y bueno, pues si yo, por ejemplo, selecciono este, ¿vale? Ya me lo guarda y ahora ya tengo la cita creada. Me voy, por ejemplo, a mi texto, le doy a copiar y aquí lo tengo, ¿vale? Ya me la ha creado. ¿Que quiero realizar otra cita? Bueno, pues este, por ejemplo, también lo selecciono. Como veis, lo tengo también guardado para luego posteriormente crear la referencia bibliográfica. Y ahora me vuelvo a ir al texto y en este caso se me copiaría la última cita que acabo de crear. ¿Vale? Que quiero, por ejemplo, ahora ya continuar a la bibliografía. Ahora se me crea la referencia bibliográfica de esas dos citas que he creado. Aquí del Toro, aquí la tengo, y aquí el de Caldiz. Copio en el portapapeles, me voy al final de mi documento y aquí ya las tengo. ¿Vale? Ya tengo las referencias bibliográficas completas. Deciros que siempre las reviséis, por si acaso hay algún error tipográfico o alguna cosa que detectéis o demás, revisadlas, ¿vale? Vale, seguimos. Jorge, estás preguntando, al trasladar esa importación a referencias bibliográficas del artículo, a veces refleja similitud en los antiplagios. Es que con lo de los antiplagios no sé a lo que te refieres. A ver, sí que es verdad, os hablo de alguna herramienta, no sé si conocéis Turnitin, que hay a veces que los profesores, directores, Turnitin, vale, vamos a ello. Era lo de, hay profesores, directores y demás que vuestros trabajos, cuando los vais a presentar, sí que tienen una cuenta ellos para poder detectar si en algún momento habéis realizado algún plagio, etcétera. Entonces, sí que es importante, como os digo, que lo consulte, que realicéis esas citas y referencias. A ver, siempre que citéis y referenciéis, no os dirán nada. Pero si veis que, si ven los directores, vuestros tutores, que habéis realizado algún plagio, sí que ahí puede haber un conflicto. Entonces, vale, Patricio Zotero hace algo muy similar en citas y referencias. Sí, ya te digo que esto es como otra referencia, es como otra herramienta. Zotero, Mendeley, RedWorks, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no trabajáis con ninguna y queréis probar esta, o veis que os puede servir mejor, pues ahí lo tenéis. Vale, bien, vamos a continuar, que no se nos va. Recursos destacados. Vale, pues ya vamos a ir finalizando. De todas maneras, si veis que se me olvida algo, que no os contesto o alguna cosa ahora, es porque ya he metido a la directa que vamos a terminar. Veréis, nos vamos a la página principal de la biblioteca, estamos registrados y aquí es donde me quiero parar ahora, en los recursos destacados. Como veis, yo os he dicho anteriormente, aquí están todos estos recursos quizás más utilizados por profesores, investigadores y también por alumnos. Si ponéis simplemente el cursor encima del texto, de lo que sería el título de este recurso, vais a ver una breve descripción de qué trata cada recurso. Rápidamente os explico. AENOR
AENOR es una base de datos en la cual vais a poder encontrar todas las normativas UNE y UNE ISO, tanto vigentes como anuladas. Este recurso es muy utilizado para estudiantes de Derecho y también de Ingeniería y Tecnología. Aquí tenéis todas las bases de datos referentes al área de Derecho, el portal de revistas de Aranzadi, la Ley Digital Smarteca. Esta es utilizada más por estudiantes de España porque tiene toda la legislación, toda la jurisprudencia, etcétera, de España, pero también de Europa. Para estudiantes de Latinoamérica, aquí encontráis ULS Global, que aquí, por el contrario, contiene toda esa legislación, jurisprudencia, doctrina, etcétera, pero de países de Latinoamérica y también de otros muchos más. ¿Vale? Luego tenéis aquí Tirant España y Tirant Latam. Estas dos bases de datos, ¿de acuerdo? Más que bases de datos, bibliotecas digitales, vais a encontrar todo lo que sería la manuales del área de jurídico de esta editorial, de Tirán Lo Blanc. En las dos bases de datos encontráis manuales de carácter general, Tirán de España, más específicos del territorio español, Tirán Latam, más específicos de países de Latinoamérica. Luego tenéis Dialnet, que esta ya la hemos visto, todas las bases de datos aquí de libros electrónicos que ya también hemos visto. Área de educación, tenéis aquí ERIC, la base de datos de ERIC y Grau, todas las revistas de esta editorial, muy utilizado también por los profesores, ¿de acuerdo? La base de datos de Grau. Google Académico, ya hemos hablado de ella, es una base de datos, bueno, no es una base de datos, es el buscador científico de Google, ¿vale? Aquí ya, como os digo, vais a encontrar muchísima documentación, ya que realiza búsquedas en millones de bases de datos, millones de revistas y bueno, pues todo aquello que podáis encontrar, que no encontréis, perdón, en el catálogo de la biblioteca, puede que encontréis algo más en Google Académico. Luego, tenemos por aquí también prensa, My News, para encontrar diferentes artículos de prensa. Tenéis también ProQuest Central, que esta ya la hemos visto, ProQuest One Business, más enfocado en los estudiantes estudiantes investigadores del área de empresa. ¿Vale? ProQuest One Business ofrece informes de diferentes empresas. Tenéis aquí diferentes colecciones de ProQuest según el área temática. Luego tenéis aquí Psycinfo, esta la hemos adquirido hace poquito, que es sobre el área de salud. Psycinfo y Escielo son estas dos más en el área de salud. Springer Journals para estudiantes de ingeniería y tecnología. Aquí también vais a encontrar mucha documentación. Y luego ya tenemos Scopus, Web of Science y Journal Citation Reports. Scopus y Web of Science son dos bases de datos de carácter bibliográfico, carácter multidisciplinar, donde no todo lo que hay en ellas está en acceso abierto. Si queréis encontrar aquí información, o sea, acceder a los documentos, debéis de realizar las búsquedas en las bases de datos, ¿vale? Todas en las que aparezca el asterisco, vais a tener que realizar las búsquedas en esas bases de datos. El catálogo de la biblioteca no está enlazado con esas bases de datos para que os aparezcan en los resultados, ¿de acuerdo? Mi recomendación aquí, tanto en Scopus y Web of Science, realizar las búsquedas en inglés. ¿De acuerdo? Realizar las búsquedas en inglés porque es donde más resultados vais a encontrar. Al igual que os he dicho de RedWords, realizaremos formaciones específicas de estas bases de datos diferentes días por si estáis interesados en asistir. Pues bueno, la información la recibiréis bien si entráis aquí en en los avisos de formaciones que vamos realizando en la biblioteca o también en la lista de difusión si os inscribís a ella, ¿vale? Ahí vamos agendando las diferentes formaciones que vamos haciendo. Mañana tenemos una formación sobre repositorios. Si estáis interesados, todavía estáis a tiempo de poder inscribiros. ¿Vale? Esta formación, por el tema de horario, si estáis en Latinoamérica, pues la grabamos y os podemos pasar el enlace. ¿Vale? Pero bueno, aquí vamos a tratar sobre todo el tema de reunir, que lo voy a ver ahora rapidísimamente, pero bueno, es una formación que me parece muy interesante para que podáis acceder, para que podáis asistir a ella. Vale. A ver, que me han levantado la mano. Es que cojo la directa. A ver, sobre música.
A ver qué estabas diciendo por ahí. Tengo estas bases de datos, que me las he saltado, es verdad. Grove Music, Nachos Music y Nacho Video. Y luego también tengo aquí en JStore, aquí lo que tenemos es una colección específica de música. No tenemos acceso a toda la base de datos, pero sí a lo que sería una colección de música específica. ¿Vale? Yasmin, que lo he visto. Que he visto que lo has puesto. Eh, a ver, más. Inteligencia de los negocios, pues ahí ya me has pillado. Pero vamos, puedes realizar búsquedas, a lo mejor ahí sí que puedes realizar búsquedas específicas en Scopus y Web of Science. Pero ya te digo que para eso debes de realizar ahí la búsqueda en inglés, ¿vale? Voy a terminar y ahora consulto el chat, ¿vale? Que ya me queda muy poquito. Bueno, lo que os estaba diciendo, el tema de repositorios. Si queréis inscribiros, estáis a tiempo. Luego tenemos aquí los servicios destacados de ayuda. Son enlaces directos, como veis, a todo lo que hemos estado viendo. Y luego aquí en noticias destacadas tenéis pues todas las noticias, vamos actualizándola poquito a poco, todo lo que vamos, haciendo. Reunir. Y ya con esto finalizamos. Os he comentado que en reunir, ¿vale? Tenemos el repositorio institucional de la universidad. Es un repositorio que está en acceso abierto. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede entrar y consultar lo que hay en reunir. ¿De acuerdo? Aquí tenemos toda la producción científica y académica de profesores, investigadores y también, como os he dicho, antiguos alumnos que han obtenido en su trabajo fin de estudios bien un 9 como mínimo. ¿Vale? Para poder consultar esos trabajos, simplemente os lo digo como si fuese un recurso más, ¿vale? Entonces, para poder consultar esos trabajos es muy sencillo. En el caso, vamos a realizar un ejemplo con los trabajos fin de máster. Si estáis interesados en alguna titulación específica, ponéis el apartado de áreas, por ejemplo, en el área de educación, ¿vale? Seleccionáis el área de educación y nos vamos aquí a palabras clave. Y en este caso ponemos la palabra máster con tilde, importante, ¿vale? Ponerlo con tilde. Le damos a ir y ahora me aparece un listado de todas aquellas titulaciones en las cuales ya se ha defendido ese trabajo fin de estudios y ha obtenido esa calificación de 9 como mínimo. Si os fijáis, y me vais a decir, ¿y por qué hay tantos en este y hay tan poquitos en este? Por ejemplo, bueno, pues aparte de ese corte que se hace por la clasificación, es decir, por la calificación, ya son las horas, de 9, también tenéis que tener en cuenta el periodo de vigencia que lleva ese máster en activo. Este máster claramente lleva muchísimos años más que este otro. ¿Vale? Por eso vais a ver esa diferencia entre unos trabajos, entre unas titulaciones y otras. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, Jorge, estás preguntando hasta cuándo vais a tener acceso a esta información. Aquí podéis entrar cuando queráis, porque no hace falta aquí estar matriculado en ninguna titulación. Es un repositorio abierto y, como digo, cualquier persona puede entrar y consultarlo. ¿Vale? Eh, Entonces, entramos en uno simplemente para que veáis. En este caso encontráis información bibliográfica, encontráis también el resumen y aquí lo interesante, si vais a ver o a abrir, encontráis el trabajo fin de estudios de este alumno. ¿Vale? Alumno en este caso. Entonces podéis consultarlo de forma online o, si lo preferís, descargarlo. Perdón. ¿Vale? No podéis copiarlo, eso es verdad, no podéis copiarlo porque está codificado para que no se copie el trabajo, pero sí que lo podéis consultar y descargar. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a realizar las búsquedas por titulación. Ahora, si estáis interesados, independientemente de un trabajo fin de máster, independientemente del área que sea, sobre una materia específica, por ejemplo, ya directamente realizamos la búsqueda de satisfacción laboral, entre comillas, ¿vale? Quiero saber cuántos trabajos hablan sobre satisfacción laboral en la colección de trabajos fin de máster.
En este caso le damos aquí a buscar y me aparecen 3 trabajos en los cuales aparece satisfacción laboral en el trabajo, ¿vale? Y creo que ya estaría todo. Yo ya no puedo deciros más. Bueno, sí, podría deciros muchas cosas más. Podría ya entrar en cada uno de los recursos y demás, pero ya se nos va el tiempo por completo. Entonces, por mi parte ya estaría todo. De todas formas, si hay algo que, porque seguro que hay algo que no he podido contestaros y demás, nos escribís al servicio de ayuda, que normalmente lo suelo atender yo. Nos escribís aquí al servicio de ayuda biblioteca.virtual@unir.net cualquier duda que os surja más adelante, que no haya podido contestar ahora, luego ya cuando empecéis a realizar búsquedas, algún error que os salga o lo que sea, nos escribís aquí. Os intento contestar lo antes posible. ¿De acuerdo? Ya veis todas las opciones que tenéis para poder contactar con nosotros y demás. Estamos a vuestra disposición. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nada, que tengáis muy feliz día, feliz semana para ya lo poquito que queda y bueno, ya aprovecho también y os deseo felices fiestas. Así que nada más, ya me voy a despedir y eh, ya me despido aquí, ya con mi imagen de ya horas. Y nada, aunque no me hayáis visto, he estado muy presente. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Lo dicho, en otras formaciones, si estáis interesados, estad atento a la página de la biblioteca, ¿de acuerdo? O si no, inscribiros a la lista de difusión. ¿Vale? Que ya en enero retomamos nuestras formaciones y mañana tenemos la de repositorios. Así que nada, hasta pronto y que vaya muy bien.